Toda la escritura es inspirada por Dios, pero ¿realmente dice eso? Según de Timoteo 3:16. Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. Y hoy día, para variar, tocaremos un tema un poquito áspero, pero como siempre digo, yo tengo que ser fiel al texto. Como maestro, mi principal función es tratar de llevar de forma lo más prolija posible las traducciones que voy aprendiendo. Por ende, una de las cosas más importantes que he aprendido este último año es que nosotros, para poder enseñar correctamente, tenemos que hacer el esfuerzo de conocer qué es lo que dice el texto de forma correcta. Una de las cosas que a ustedes les consta y he ido criticando a lo largo de todo este tiempo es hacer forzar al texto que diga algo que no dice para sostener mi dogma. Una de las cosas que Dios me ha enseñado a lo largo de todo este tiempo es que las traducciones correctamente hechas me presentan a un Dios real, a un Dios cercano a mí. Entonces, considero que no es justificable que yo altere un texto para que yo forme un dogma o sostenga un dogma. Me explico rápidamente antes de entrar a nuestra pantalla y poderlo ver en el original. Cuando nosotros empezamos a forzar los textos para que digan algo que no dicen, lo que estamos haciendo inconscientemente es crear a un Dios que no está reflejado en las Escrituras. Lo que estamos haciendo es crear un Dios que no existe. Porque lo que estamos haciendo es hacer un culto a una palabra que no está en el original. Por ende, lo que estaríamos haciendo es simplemente una religión. Y eso es algo a lo que Dios nunca estuvo apuntando. Es decir, Dios a nunca le interesó hacer una religión. Lo he dicho y lo he sostenido y las Escrituras así lo dicen, que lo que Dios busca con nosotros es tener una relación íntima y permanente y constante a lo largo de la vida. Por ende, para que ello se dé, lo primero que tenemos que hacer es ser fieles al texto. Entonces ahora los voy a invitar a que pasemos a nuestra pantalla para poder ver qué realmente dice 2 de Timoteo 3:16. Acompáñenme para ver el texto en el original. Bien, entonces ahora sí ya estamos aquí nuevamente en nuestra pantalla y vamos a observar qué cosa dice 2 de Timoteo 3:16. ¿Cuál es su traducción correcta? Porque como ya explicamos en la introducción, es bastante importante poder entender qué cosa es lo que dicen los originales. Vamos a ver tres versiones. La Reina Valera 1909 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El tema está hasta útil. O sea, nuestra observación está hasta útil. Todo lo demás en realidad está bien corregido. Y he puesto en rojo aquí aquellas palabras que han sido introducidas en las traducciones. En la Biblia del Jubileo ya se incluye el artículo la, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y todo lo demás que ya hemos visto que está correctamente traducido. En la Reina Valera 1960, miren la diferencia con la de 1909, ya que es exactamente la misma versión. Lo único que han hecho los traductores es hacer nuevas comparaciones, que eso es lo que sucede en las revisiones periódicas. Bueno, ahora dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, y aquí se entiende que es toda, nuevamente, al igual que vimos en el estudio anterior sobre el hebreo. Aquí estamos introduciendo un artículo que define claramente el sustantivo escritura, es decir, está hablando de toda la escritura, pero el gran tema que tenemos es de dónde sale este artículo. Porque vamos a ver que en el original este artículo no existe y tampoco hay alguna forma legal de ponerlo. Entonces vamos a ir un poco a lo que en la gramática griega se requiere para que el texto esté en predicativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un artículo, lo que estamos haciendo es predicar el texto. Es un término lingüístico. Y para que esto se dé, tiene que darse necesariamente cualquiera de estos dos elementos. Tiene que haber un artículo, un nombre y un adjetivo.
o un adjetivo, el artículo y el nombre. Cualquiera de las dos es totalmente válido para que de esa manera la frase esté en predicativo. Cuando la frase está en predicativo, de acuerdo a las traducciones y a las reglas de traducción, yo sí puedo introducir el verbo ser porque es lo que me permite unir las dos secciones de la predicación con esta conjunción copulativa. Es decir, si existe artículo, nombre, adjetivo o adjetivo, artículo, nombre, entonces las reglas sí me permiten introducir el verbo ser como un conector copulativo entre ambas secciones. Y esto es muy importante entender para lo que viene. Aquí yo he tomado 3 códices. El códice Receptus. El códice Receptus, vamos a aclarar un poco qué son los códices. Solo existen 2 códices en griego. El códice Receptus y el códice crítico. ¿Cuál es la diferencia? El códice Receptus está formado por todos los escritos que se encontraron hasta el siglo IV. Entonces, este códice Receptus es el más antiguo y el códice de lo que es el texto crítico es más moderno porque usa otros elementos que se fueron encontrando a posteriori y de esta manera se puede decir que podría tener mayores aportaciones a las traducciones. Pero lo interesante es que aquí vamos a ver el códice Receptus, que es el más antiguo, y aunque ustedes no sepan griego, si ustedes se dan cuenta, vamos a marcar las palabras, vamos a resaltar las palabras en cuestión con color. El primer caso son estas 3 palabras. Bien, entonces en el códice Receptus tenemos que dice pasa grafei deuneustos kai felimos. Si nosotros vemos al códice de Westcott and Hort 1881, dicho sea de paso, este pertenece al códice crítico, el cual después usará Nestlé para poder hacer las traducciones que hoy en día se usan para hacer las NBI, la TLA y otras traducciones más. Pero si ustedes ven, coincide exactamente el pasa grafei deuneustos kai felimos. Es decir, que en ambos códices las palabras, los adjetivos y los sustantivos son lo mismo. Por último, tenemos este otro tercer códice que es el bizantino y podemos ver que efectivamente está exactamente lo mismo. Ahora, esto es interesante porque vamos a usar y nos vamos a quedar con el códice Receptus porque es el que se usa para la traducción de la Reina Valera 1960 y la que se usó para la Reina Valera 1909, como hemos visto al inicio. Entonces, nuevamente podemos ver que aquí hay un primer adjetivo que es pasa, que está aquí. Tenemos también un segundo adjetivo que ya es atributivo, que es este de aquí, que es deuneustos, que es inspirada por Dios. Y tenemos un tercer adjetivo, que es felimos, que significa útil, ¿correcto? Tenemos este, que es el sustantivo, que se puede traducir escrito o escritura, ambos, no afecta en el sentido de la traducción. Es decir, podemos ponerlo como escrito o escritura y va a significar exactamente lo mismo. Por último, tenemos este conector kai, que es un conector lógico i, que lo que está haciendo es que está juntando a los dos adjetivos, al segundo y al tercero que hemos visto, como que afectan al sustantivo, que es en este caso el grafé, que es lo que estamos estudiando. ¿Correcto? Entonces tenemos que este primer adjetivo está afectando la palabra grafei. Este segundo adjetivo también está afectando porque le está dando un atributo al sustantivo, es decir, a la palabra. Y a su vez tenemos también este tercer adjetivo que también está afectando el sustantivo, que es grafei. Entonces, la traducción correcta debería ser toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El artículo la y el verbo es no existen en el original como hemos visto. Ahora pasemos a nuestras conclusiones. Ahora vamos a nuestras conclusiones finales. Como hemos visto,
La traducción correcta es toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y todo lo demás. Correcto entonces que el artículo la y el verbo es no están en el original, por ende no es correcto que nosotros la introduzcamos dentro del texto para forzar que diga algo que el original no dice. Como dije al inicio de la introducción, no es correcto que nosotros introduzcamos o sostengamos artículos y verbos que no están en los originales y que no tienen ningún sustento gramatical o lingüístico para ello, para que nosotros podamos sostener un dogma o una creencia en algo. Es importante que nuestra creencia tiene que ser legítima, nuestra creencia tiene que estar sustentada en los originales. Entonces, vamos a hacer un último análisis que es importante entenderlo porque nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia, es decir, nosotros consideramos la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como palabra de Dios. Y hasta ahí estamos bien. Pero nosotros debemos de entender que en el momento que se escribió Segunda de Timoteo y se introdujo esta frase, la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, no estaba terminado como nosotros lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, en el libro de Judas, que ustedes, me imagino, lo han leído, es la última epístola en el Nuevo Testamento antes de entrar al Apocalipsis, el libro de Judas, o la epístola de Judas, hace 3 citaciones de libros que no están en el canon. Hace una inferencia o hace una referencia en los primeros versículos al libro de Enoc, no directamente, pero después más adelante citará literalmente el libro de Enoc. Sin embargo, el libro de Enoc no está en nuestro canon. Es decir, no se encuentra aprobado ni en el canon que tenemos nosotros, ni en el canon que tienen los judíos. Pero además de eso, también cita al libro de la ascensión de Moisés, que tampoco está en el canon, dicho sea de paso. Entonces, el concepto que nosotros tenemos, o el concepto que tenía el escritor de Segunda de Timoteo 3:16, definitivamente no sabemos a qué libro se refiere, ya que los libros que nosotros tenemos son los libros que han pasado los filtros de los cánones religiosos, tanto el judío como el del Nuevo Testamento. Entonces, una cosa que tenemos que tener muy clara es que en la época de Jesús y en la época que se escribió Segunda de Timoteo, existían en circulación más libros del Antiguo Testamento de los que hoy tenemos en nuestras Biblias canonizadas. Entonces, una cosa importante que debemos de tener en cuenta es que nosotros no podemos hacerle decir a la palabra algo que la palabra no dice. Como siempre lo he dicho, la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, lo que nosotros queramos afirmar sobre ella tiene que estar respaldada por lo que la misma Biblia dice. Y en este caso, Segunda de Timoteo 3:16, no dice toda la escritura es inspirada por Dios. Dice toda escritura inspirada por Dios y útil y todo lo demás. Entonces, ni el artículo la ni el verbo es se encuentran en los originales como hemos visto. Y es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Quiere decir esto o deslegitimiza la Biblia por no tener ese artículo y ese verbo? Definitivamente que no. Existen muchísimos más pasajes donde nos hace ver claramente la cercanía de Dios hacia los escritos. Pero lo que no debemos de hacer es forzar el texto para que diga algo que no dice, para que de esta manera nosotros podamos sustentar los dogmas. Nosotros debemos sustentar los dogmas con lo que la misma palabra dice de sí misma, y no por las cosas que nosotros queremos que digan. Como siempre lo he dicho y me reafirmo, no podemos ir a un texto antiguo con nuestra teología del siglo XXI, porque si no el texto terminará diciendo lo que yo quiero que diga. Y el texto tiene que decir lo que tiene que decir. Después lo traeré a mi escritorio,
lo confrontaré con mi teología y llegaré a una conclusión de qué es lo que Dios me quiere decir a mí. El texto original fue escrito para otra persona y tengo que verlo de esa manera. Y este texto claramente indica de que sí hay palabra inspirada por Dios, pero no especifica cuál. Y mucho menos podemos usar este texto para tratar de insinuar de que toda la Biblia como la tenemos actualmente es inspirada por Dios. Porque los libros en la antigüedad no existían como la Biblia la conocemos hoy en día, es decir, en conjunto de libros, sino que eran rollos sueltos. Como ya lo dije, por ejemplo, en la epístola de Judas, que es la epístola anterior al libro de Apocalipsis, ese libro cita libros que no están en nuestras Biblias, pero que en aquella época se consideraban inspirados. Ojo al detalle, es muy importante ese detalle. Entonces, esperando que este breve estudio te haya dejado con más preguntas que respuestas, nos vemos en la próxima para seguir estudiando. Bye bye.